Imagínate que Dios te pidiera aquello que más amas en el mundo. ¿Estarías dispuesto a entregarlo? Desde la primera vez que escuchamos la historia del sacrificio de Abraham, surge una pregunta inquietante. ¿Por qué Dios le pediría algo así a su siervo fiel? En este vídeo nos adentraremos en una de las pruebas de fe más impactantes de la Biblia, aquella en la que Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Veremos qué lección poderosa se esconde detrás de este acontecimiento desconcertante, y cómo esa lección mezcla aspectos espirituales e históricos para hablarnos incluso el día de hoy. Prepárate para descubrir el contexto de la vida de Abraham, los detalles de su difícil caminata hacia el monte Moria, la asombrosa intervención divina en el último segundo, y el desenlace que marcó la fe de millones. Hacia el final, exploraremos un paralelismo sorprendente que conecta este relato antiguo con el sacrificio más grande de todos los tiempos, y reflexionaremos sobre cómo esta historia milenaria puede transformar tu propia fe. Te anticipo que la respuesta a la pregunta inicial te desafiará y te inspirará. ¿Listo para emprender este viaje de fe junto con Abraham? Comencemos. Para entender la magnitud de la prueba de Abraham, primero debemos conocer el camino que lo llevó hasta ella. Abraham, llamado Abram al inicio, vivía en Ur de los Caldeos, cuando Dios irrumpió en su vida con un llamado radical. Dios le pidió que dejara su tierra y su parentela para seguir una promesa extraordinaria. Iba a convertirlo en padre de una nación grande, con una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Abraham obedeció sin saber a dónde iba, confiando solamente en la voz divina. Génesis 12, 1 al 3. Describe cómo Dios le prometió bendecirlo y hacer de él una bendición para todas las familias de la tierra. Desde ese momento, la vida de Abraham se convirtió en un caminar de fe, sostenido por promesas que a veces parecían imposibles. Pasaron los años y, sin embargo, Abraham seguía sin tener hijos con su esposa Sara. Originalmente Sarai. Ambos eran mayores. De hecho, cuando por fin nació su hijo, Abraham tenía 100 años y Sara 90. ¿Cómo ocurrió? Aquí entra en juego el primer milagro. Dios renovó su promesa una y otra vez. En Génesis 15, 5. Dios lleva a Abraham afuera, le muestra el cielo estrellado y le asegura que así de numerosa será su descendencia. Pero la espera fue larga. En su impaciencia, Abraham tuvo un hijo, Ismael, con Agar, la sierva de Sara, pensando que tal vez ese era el plan de Dios. Sin embargo, Dios aclaró que el hijo de la promesa sería de Sara. Contra toda probabilidad, a los 90 años, Sara quedó embarazada y dio a luz a Isaac. Su mismo nombre, Isaac, significa risa, porque Sara rió de gozo e incredulidad cuando supo que tendría un bebé a tan avanzada edad. Imagina la alegría y el amor con que Abraham y Sara contemplaban a este niño milagroso. Isaac no era un hijo cualquiera. Representaba el cumplimiento tangible de décadas de fe y espera. En él descansaban todas las esperanzas de futuro, la promesa de Dios hecha carne. Por eso, cuando Isaac crecía sano y fuerte al lado de sus padres, uno pensaría que lo difícil ya había pasado. Abraham había demostrado fe al salir de su tierra, fe al esperar a Isaac, fe al creer en promesas inimaginables. ¿Qué más podría pedirle Dios? Justo cuando todo parecía encaminarse de acuerdo al plan, el relato bíblico da un giro dramático. Dios tenía una última prueba, la más dura de todas. Según Génesis 22:1, aconteció que probó Dios a Abraham. Nota esa palabra. Probó. Desde el inicio, el narrador nos deja claro que lo que sucederá a continuación es una prueba de fe, un examen divino, no un capricho cruel. Pero Abraham no sabía que era una prueba. Para él, la voz de Dios llegaba con un mandamiento terrorífico. Dios lo llamó por su nombre, y cuando Abraham respondió, «Heme aquí», vino la instrucción imposible. «Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto». Génesis 22:2. Pensemos en esto por un momento. El mismo Dios que le había dado ese hijo milagroso, el heredero de la promesa,
ahora le pide ofrecerlo en holocausto. Un holocausto era un sacrificio completo, en el cual se mataba a la víctima y se quemaba sobre un altar. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo a Abraham que sacrificara a su hijo amado con sus propias manos. ¡Qué orden tan sobrecogedora e incomprensible! Sería imposible para cualquier padre siquiera procesar esa petición sin romperse por dentro. ¿Por qué Dios haría algo así? ¿No era Isaac el inicio de la gran nación prometida? ¿No contradecía esto todo lo que Dios antes le había dicho? Para nosotros hoy, la sola idea es espantosa, pero es clave entender el contexto histórico-cultural de Abraham. Abraham vivió alrededor de 4000 años atrás, en la época de las antiguas culturas mesopotámicas y cananeas. En aquellas culturas paganas del Medio Oriente antiguo, el sacrificio humano, incluso de niños, aunque horrendo, no era algo desconocido. Muchas religiones paganas de la región creían que los dioses a veces exigían sacrificios humanos para demostrar devoción extrema o para obtener un favor especial. De hecho, más adelante en la historia bíblica, vemos que algunos pueblos vecinos, como los cananeos, practicaban el sacrificio de niños al ídolo Moloc, algo que el Dios de Israel abominaba totalmente. Él mismo declara que jamás lo ordenó ni lo quiso. Pero en tiempos de Abraham, antes de la ley de Moisés, no había aún una revelación escrita ni mandamientos que prohibieran explícitamente tales prácticas. Abraham solo conocía a Dios por sus tratos personales con él. Esto no significa que Abraham considerara fácil la petición, pero sí quiere decir que no le sonó tan imposible como a nosotros hoy. Abraham sabía que Dios es santo y soberano, y quizás pensó, si los dioses falsos de las naciones piden a veces sacrificios así, ¿acaso el Dios verdadero me lo estará pidiendo a mí ahora? Era, sin duda, una prueba sin precedentes, pero en la mente de Abraham podía caber la posibilidad de que Dios requiriera una entrega tan absoluta. Aún así, ¿qué conflicto debió estallar en su corazón? La Biblia no nos relata la conversación interna de Abraham aquella noche, pero podemos imaginar sus lágrimas y oraciones. Probablemente no pegó ojo pensando en el tierno rostro de Isaac, en la risa de su hijo corriendo por el campamento, y en la promesa divina que decía que a través de Isaac se levantaría descendencia. ¿Cómo iba Dios a cumplir su palabra si Isaac moría? ¿Sería posible que Dios reviviera a Isaac después? Abraham no tenía antecedentes de resurrección en qué basarse, y sin embargo, algo en su fe le susurraba que Dios seguía siendo Dios, aún ante lo incomprensible. Lo más asombroso es lo que no encontramos en el texto. No vemos a Abraham protestando ni retrasando la obediencia. El relato dice que Abraham madrugó al día siguiente, aparejó su asno, partió la leña para el holocausto y emprendió el viaje con Isaac y 2 de sus criados. Génesis 22, 3. Es decir, obedeció de inmediato, sin dilación. La expresión «se levantó muy de mañana» sugiere diligencia. Abraham no intentó negociar con Dios ni posponer lo inevitable. Su obediencia fue absoluta y pronta, aun cuando cada paso le rompiera el alma. Este acto de levantarse temprano para obedecer una orden tan dolorosa nos da una primera lección. La fe genuina no es solo un sentimiento interno, sino una disposición a actuar conforme a la palabra de Dios, incluso cuando no entendemos el porqué. Más adelante, la Biblia comentará sobre esto. ¿No fue justificado por las obras Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Santiago 2, 21 al 22. En otras palabras, la fe de Abraham se demostró auténtica cuando estuvo dispuesto a obedecer en lo más extremo. Imaginemos a Abraham al salir de casa aquella madrugada. Quizás Sara, su esposa, aún dormía o quizás Abraham no le contó a dónde iban realmente. No podemos saberlo, pero resulta difícil pensar que una madre habría dejado partir a su hijo sabiendo el propósito. Abraham carga la leña, toma el cuchillo, prepara la antorcha con el fuego e inicia la caminata más larga de su vida. Isaac, probablemente un muchacho fuerte y observador, acompaña a su padre sin sospechar el destino final.
¿Qué pensamientos cruzaban por la mente de Abraham durante el trayecto de 3 días hasta Moria? Cada paso debió sentirse pesado como el plomo. Tal vez repasaba mentalmente las promesas de Dios. Por Isaac se continuará tu descendencia. Dios le había dicho eso claramente. Génesis 21, 12. ¿Habría entendido Abraham que Dios, de algún modo misterioso, tenía que cumplir su promesa aunque Isaac muriera? Más tarde en la Biblia se nos revela que Abraham pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, y figuradamente, en su corazón, recibió a Isaac de vuelta de la muerte. Hebreos 11, 19. Esto significa que Abraham consideró la única solución posible. Si Dios le permitía llegar hasta el final, él tendría el poder de resucitar a Isaac para cumplir la promesa. Esa es la medida de la fe que tenía este hombre. Confiaba en que Dios no podía mentir. Si Dios había dicho que de Isaac vendría una nación, entonces incluso la muerte no frustraría ese plan divino. Después de un recorrido angustiante de 3 días, Abraham divisó a lo lejos el lugar señalado por Dios, el monte Moria. Aún entonces, sus acciones y palabras reflejan una fe impresionante. Abraham les dijo a sus siervos que se quedaran atrás con el asno, porque él e Isaac subirían solos a adorar. Y atención a esto, y volveremos a vosotros. Génesis 22, 5. ¿Te das cuenta? Abraham habla en plural. Volveremos. No dijo volveré, sino volveremos. A pesar de no saber cómo, Abraham confiaba en que de algún modo tanto él como su hijo regresarían juntos. Esta breve frase sugiere una esperanza escondida en su corazón. Quizás Abraham se aferraba a la certeza de que Dios proveería una salida, o como ya mencionamos, que aun si Isaac moría, Dios lo reviviría. Sus palabras a los criados nos revelan que su fe seguía en pie durante la prueba. Abraham esperaba un milagro. Ahora imagina la escena en la ladera del monte Moria. Abraham cargó sobre los hombros de Isaac la leña del sacrificio, mientras él mismo llevaba el fuego y el cuchillo. Padre e hijo subían juntos en silencio. Finalmente, Isaac rompió el silencio con la pregunta que Abraham venía temiendo. Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Génesis 22, 7. Podemos escuchar la inocencia en la voz de Isaac. Él sabía que para un sacrificio faltaba el elemento principal, el animal a sacrificar. Seguramente había acompañado a su padre antes en ofrendas al Señor, y notó que esta vez no llevaban ningún cordero ni cabrito. ¿Qué nudo debió formarse en la garganta de Abraham al oír esto? Era la pregunta más inocente y a la vez más profunda. La respuesta de Abraham es notable. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22, 8. Con esa respuesta, Abraham profetizaba sin saberlo. Él simplemente expresaba su confianza en Dios diciendo, Dios proveerá. En hebreo las palabras fueron Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Abraham no tenía todos los detalles, pero afirmaba su fe en el carácter de Dios como proveedor. Esta frase resuena a través de los siglos porque efectivamente Dios iba a proveer, de una manera que Abraham aún no imaginaba. También es posible interpretar que Abraham, al decir esto, buscaba calmar a Isaac y a la vez reforzar su propia esperanza. Estaba declarando que Dios intervendría de algún modo. En cualquier caso, esas palabras quedaron grabadas en la historia sagrada. Dios proveerá el cordero. Era la única respuesta que podía dar, confiando plenamente en Dios cuando las evidencias a su alrededor, la ausencia de un animal para sacrificar, parecían desesperanzadoras. Hagamos una pausa aquí para reflexionar en Isaac. La Biblia nos da pocos detalles sobre él en este episodio, pero los suficientes para inferir algo importante. Isaac colaboró voluntariamente. A veces imaginamos a Isaac como un niñito indefenso, pero observa que cargó la leña del holocausto cuesta arriba, lo cual sugiere que era al menos un adolescente fuerte, quizá de entre unos 15 a 20 años o más. Algunas tradiciones judías incluso suponen que Isaac tenía más de 30 años, aunque la Biblia no lo especifica.
Lo cierto es que era lo suficientemente mayor para comprender lo que era un sacrificio y para resistirse, si quisiera. Sin embargo, no vemos a Isaac oponiendo resistencia cuando llega el momento crucial. Génesis 22, 9 nos relata que Abraham construyó el altar, colocó la leña, luego ató a Isaac y lo puso sobre el altar. La escena debió ser sobrecogedora. El anciano padre atando con lágrimas a su hijo, y el hijo confiando en su padre hasta el punto de permitirlo. Si Isaac hubiera querido huir, probablemente podría haberlo hecho. Abraham tenía más de 100 años y difícilmente hubiera podido someter por la fuerza a un joven fuerte. Todo indica que Isaac se rindió en obediencia a su padre, tal como Abraham se estaba rindiendo en obediencia a Dios. Esta cooperación silenciosa de Isaac nos enseña otra lección. La fe y la obediencia no fueron solo del padre, sino también del hijo. Isaac aprendió de la confianza de Abraham, y él mismo se dispuso a cumplir la voluntad de Dios sin entenderla. ¡Qué momento tan intenso y santo, aunque escalofriante! En este punto la tensión narrativa alcanza su cima. Podemos visualizar a Abraham con el corazón destrozado levantando el cuchillo temblorosamente, respirando agitado, quizás con el rostro empapado en lágrimas, pero decidido a no desobedecer a su Dios. Cada segundo parecía eterno. Isaac, atado sobre la leña, mira a su padre a los ojos. Tal vez en esos ojos también había fe mezclada con temor. ¿Realmente llegaría Dios a permitir esto? Abraham alza su mano armada, y entonces, justo en el último instante, sucede. Una voz poderosa desde el cielo rompe el silencio. «Abraham, Abraham», gritó el ángel de Jehová. Rápidamente Abraham detiene su mano y responde: «Heme aquí». La orden desde el cielo fue clara y llena de misericordia. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Génesis 22, 12. En ese momento Abraham entendió que Dios nunca tuvo la intención de que Isaac muriera. La voz celestial continuó: «Ya conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo, tu único». Dios mismo confirmó que esta terrible prueba había cumplido su propósito: demostrar la entrega total de Abraham. Él no había negado a Dios ni siquiera lo más preciado de su vida. En efecto, Abraham amaba a Dios por encima de todo, incluso por encima de la promesa hecha realidad en su hijo. Podemos imaginar a Abraham suspirando de alivio y derrumbándose de rodillas, soltando el cuchillo que nunca llegó a herir a Isaac. Quizás en ese instante, desató a su hijo y lo abrazó fuertemente, llorando de gozo y gratitud. Isaac también debió llorar, asombrado por la repentina liberación. Ambos acababan de pasar por un momento límite que los marcaría para siempre. Pero la escena aún no termina. Al alzar Abraham sus ojos, vio cerca un carnero trabado por los cuernos en un matorral. Génesis 22, 13. Allí estaba el cordero providencial del que había hablado. No era casualidad. Dios había preparado un sustituto para el sacrificio. Con inmensa reverencia y alivio, Abraham fue, tomó aquel carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¡Qué frase tan importante! En lugar de su hijo. El carnero murió. Isaac vivió. La prueba había terminado y Dios mismo proveyó la ofrenda necesaria. Abraham entonces llamó a aquel lugar Jehová Jiré, que significa «el Señor provee» o «el Señor proveerá», según Génesis 22, 14. Llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Aquel nombre y ese dicho proverbial han trascendido el tiempo. Hasta el día de hoy, millones de creyentes llaman a Dios Jehová Jiré para recordar que Él es el proveedor fiel. En esa cumbre desolada, Dios reveló un aspecto de su carácter de una forma inolvidable. Él no quería el sacrificio humano de Isaac. Lo que quería era la fe y obediencia absoluta de Abraham. Y una vez demostrada, Dios proveyó la solución. Dios nunca tuvo deleite en la idea de la muerte de Isaac. Más bien, desde un principio tenía preparado al carnero que tomaría su lugar. Este momento marcó un antes y un después en la fe bíblica.
En contraste con los dioses paganos que exigían sacrificios atroces, el Dios de Abraham mostró que Él es diferente. No quiere que entreguemos a nuestros hijos en holocausto. En lugar de ello, Él mismo entrega el sacrificio por nosotros. Esto fue un cambio de paradigma radical. De hecho, los descendientes de Abraham, el pueblo de Israel, se distinguieron de las naciones vecinas porque no practicaban el sacrificio humano, salvo lamentables excepciones cuando se desviaron hacia la idolatría, lo cual Dios condenó duramente. Siglos más tarde, en la ley de Moisés, Dios prohibió explícitamente sacrificar hijos y lo llamó una abominación. Así que podemos ver esta historia también como una declaración temprana de Dios al mundo antiguo. Yo, el único Dios verdadero, no quiero que matéis a vuestros hijos en mi honor. Esa no es mi naturaleza. Al detener la mano de Abraham, Dios envió el mensaje de que la vida humana es sagrada y que Él no se complace en ese tipo de ofrendas. Por supuesto, en el contexto inmediato, la clave era la fe de Abraham. Dios dijo: «Ya conozco que temes a Dios». No es que Dios no supiera antes lo que había en el corazón de Abraham. Dios lo sabe todo. Pero la prueba permitió que se manifestara plenamente la devoción de Abraham. Además, sirvió de testimonio para Isaac, para los siervos que quizás se enteraron al volver, y para todos nosotros que leemos la historia. La fe de Abraham quedó registrada como un ejemplo vivo. Dios confirmó su pacto una vez más tras esta obediencia. El ángel de Jehová llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo con un juramento divino. «Por mí mismo he jurado», dice Jehová, «que por cuanto has hecho esto, y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz». Génesis 22, 16 al 18. Es decir, Dios renovó y amplificó la promesa. Porque Abraham no le negó a Isaac, Dios aseguraba aún más firmemente la bendición. Notemos algo. La promesa original de Génesis 12 se ve ahora confirmada con un juramento divino. Esto muestra cuánto agradó a Dios la fe obediente de Abraham. Así que recapitulemos esta parte. Dios no quería a Isaac muerto. Quería a Abraham totalmente confiado. La lección inmediata para Abraham fue que Dios debía ocupar el primer lugar en su corazón. Aún el don más precioso, Isaac, no debía desplazar al dador, Dios. Abraham pasó la prueba. Demostró que amaba a Dios sobre todas las cosas. Y a la vez, Abraham aprendió como nunca antes que Dios es fiel proveedor. En el momento oportuno, apareció el carnero providencial. Seguramente, mientras padre e hijo bajaban juntos del monte Moriah, sus corazones rebosaban gratitud y adoración. Isaac estaba vivo por gracia de Dios, y ambos habrían comprendido que Dios siempre cumple sus propósitos, aunque nos lleve al límite de nuestra comprensión. Pero la historia del sacrificio de Isaac no solo trata de Abraham e Isaac. Esta conmovedora prueba tenía un significado aún mayor, una mirada profética al futuro. Acompáñanos a descubrir el paralelismo impresionante que une el monte Moriah con otro monte, muchos siglos después, donde ocurriría el sacrificio más grande de la historia. Es imposible para los cristianos leer la historia de Abraham e Isaac y no ver en ella los destellos de otro padre y otro hijo, reflejados a través del tiempo. Esta narración fue un adelanto simbólico, lo que llamamos un tipo, de lo que sucedería aproximadamente 2000 años más tarde con Jesucristo en la cruz. Las coincidencias no son accidentales. Dios orquestó detalles específicos en Génesis 22 para apuntar hacia su plan de redención futuro. Veamos algunos paralelismos asombrosos. Dios le dijo a Abraham: «Toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas». Génesis 22, 2. ¿No nos suena similar a Juan 3, 16, cuando Jesús dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito»? Isaac era el hijo único de Abraham con Sara, el hijo de la promesa, amado profundamente. Jesús es el Hijo unigénito de Dios Padre,
amado desde la eternidad. En el corazón de Abraham tenemos un pálido reflejo de lo que sería el amor del Padre Celestial por su propio Hijo, y al mismo tiempo, el amor por nosotros al entregarlo. Isaac cargó la leña del sacrificio en su espalda subiendo el monte. Génesis 22, 6. De la misma manera Jesús cargó sobre sus hombros la madera de la cruz camino al Calvario. Ambos hijos llevaron el instrumento de su posible muerte sobre sus espaldas, obedeciendo a la voluntad de sus padres. El lugar del sacrificio. Dios envió a Abraham a la tierra de Moria. Génesis 22, 2. Se cree que esa región es justamente donde con el tiempo se fundó la ciudad de Jerusalén. De hecho, la Biblia menciona que el templo de Salomón se construyó en el monte Moria siglos después. Y en las cercanías de Jerusalén, en un monte llamado Calvario o Gólgota, Jesús fue crucificado. Piensa en esto. El mismo monte donde un padre estuvo a punto de sacrificar a su hijo, fue cercano al sitio donde Dios Padre entregó en sacrificio real a su propio Hijo por nosotros. Abraham llamó a aquel lugar Jehová proveerá. Y muchos interpretan que en esas mismas montañas Dios proveería siglos después al Cordero de Dios, Jesucristo. Es como si el dicho, en el monte de Jehová será provisto, cobrara su sentido pleno cuando Cristo fue ofrecido en Jerusalén. Abraham fue dispuesto a sacrificar a su hijo en obediencia a Dios, pero al final Dios detuvo la mano de Abraham. En el caso del Padre Celestial, no hubo quien detuviera su mano. Él permitió que Jesucristo fuera llevado hasta la muerte. Como dice Romanos, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Romanos 8, 32. Dios llevó hasta el final lo que con Abraham detuvo en el último momento. Esto nos enseña que el sacrificio de Isaac fue como una escenificación anticipada. Dios pedía a Abraham que hiciera algo que él mismo planeaba hacer por la humanidad, entregar a su hijo amado. Pero llegado el momento, Dios proveyó un sustituto para Isaac, mientras que Jesús fue el sustituto para nosotros. El carnero que murió en lugar de Isaac representa la idea de un sacrificio sustitutorio. En el plan de Dios, ninguno de nosotros, pecadores, podía salvarse a sí mismo. Necesitábamos un sustituto perfecto. Jesucristo es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. Así como aquel carnero inocente quedó atrapado en un arbusto y fue ofrecido en lugar de Isaac, Jesús, inocente y sin pecado, fue entregado en nuestro lugar. Él tomó la cruz que nos correspondía, murió la muerte que nosotros merecíamos, para que nosotros pudiéramos vivir. Otro detalle. Isaac fue librado de la muerte al tercer día de camino. Recordemos que el viaje duró 3 días, y el tercer día es cuando fue rescatado del sacrificio. Jesucristo resucitó al tercer día después de su crucifixión, venciendo la muerte. El autor de Hebreos señala que Abraham recibió a Isaac en sentido figurado de entre los muertos. Hebreos 11, 19. Ya que para Abraham Isaac estaba tan bueno como muerto cuando Dios lo detuvo. Esa resurrección figurativa de Isaac apunta hacia la resurrección real de Cristo. Dios le devolvió el hijo a Abraham, y Dios Padre recuperó a su hijo cuando Jesús salió de la tumba glorificado. La disposición de Isaac a someterse a ser sacrificado también refleja la obediencia de Jesús. Jesús oró en el huerto de Getsemaní. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Así como Isaac confió en su padre Abraham, Jesús confió plenamente en la voluntad del Padre Celestial, incluso cuando eso significaba sufrimiento y muerte. La gran diferencia, por supuesto, es que Isaac no tuvo que morir al final, mientras que Jesús sí consumó el sacrificio por nosotros. Pero incluso esa diferencia es intencional. Dios perdonó al hijo de Abraham, pero no perdonó a su propio hijo para darnos salvación. Véase Romanos 8, 32. En la entrega de Jesús vemos el amor supremo de Dios por la humanidad. Con todos estos paralelismos, podemos afirmar que la historia del casi sacrificio de Isaac fue como un evangelio anticipado, una ilustración previa del amor redentor de Dios.
Jesús mismo aludió a Abraham cuando dijo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Juan 8, 56. ¿Cuándo vio Abraham el día de Jesús? Muchos creen que fue precisamente en el monte Moriah, al ver al carnero atrapado en el zarzal y entender que Dios provee un sustituto. Abraham vislumbró, aunque fuera de forma velada, el día en que Dios proveería al cordero perfecto. Abraham se regocijó al ver la gracia de Dios salvando a Isaac, y en ese gozo estaba profetizando el gozo de la salvación que Jesús traería. En resumen, Dios nos enseñó a través del sacrificio de Abraham no solo una lección personal de fe, sino también anunció su plan de salvación. Cada detalle apuntaba hacia la cruz de Cristo. Así, el relato de Génesis 22 cobra un valor doble. Por un lado es la historia inspiradora de la fe y la obediencia de un hombre. Por otro, es un espejo profético del corazón de Dios entregando a su propio Hijo por amor a nosotros. Qué magnífico diseño divino se revela al conectar ambos acontecimientos. Hasta aquí hemos visto cómo Abraham nos modela la fe, cómo Dios provee y cómo esta historia se relaciona con Jesús. Ahora volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué lección Dios nos enseña a través del sacrificio de Abraham? Hay varias capas de respuesta, todas relevantes para nuestra vida espiritual hoy. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. La primera y más directa lección es la prioridad absoluta de Dios en el corazón del creyente. Dios quería asegurarse de que Abraham no antepusiera nada, ni siquiera la bendición más preciada, su hijo, por encima de él. A veces, incluso las bendiciones que Dios nos da pueden ocupar el trono de nuestro corazón inadvertidamente. Puede ser un ser querido, un sueño realizado, una posesión, nuestro trabajo o ministerio, etc. Abraham tuvo que soltar a Isaac en el altar para demostrar que Dios seguía siendo el primero. Esto nos desafía a preguntarnos, ¿hay algo o alguien en mi vida que compita con Dios por el primer lugar? Si Dios me pidiera entregarlo, ¿lo haría? Jesús enseñó: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10, 37. No es que Dios nos mande descuidar a nuestra familia, sino que Él debe reinar supremo en nuestro corazón. Abraham nos mostró con hechos esa clase de amor y reverencia por Dios. 2. Fe es confiar cuando no entendemos. La fe de Abraham brilló porque confió en Dios, a pesar de que la orden parecía contradecir la promesa. Muchas veces, caminar en fe implica seguir a Dios cuando las circunstancias parecen ilógicas, o cuando no vemos el cuadro completo. Podemos estar atravesando situaciones donde nos preguntamos, ¿por qué, Dios? No entiendo qué estás haciendo. La historia de Abraham nos anima a confiar en el carácter de Dios, incluso cuando su plan no está claro. Abraham sabía que Dios es bueno, fiel y todopoderoso, y esos atributos fueron su ancla en medio de la confusión. Al final, Dios demostró ser digno de esa confianza. Nunca debemos dudar del amor y la sabiduría de Dios, incluso si nos lleva por sendas misteriosas. La Escritura dice: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia». Proverbios 3, 5. Abraham personificó este proverbio, y nosotros podemos hacer lo mismo en nuestras pruebas cotidianas. Tercera, la obediencia completa trae bendición. Otra lección es que la obediencia, aunque costosa, trae consigo la bendición de Dios. Abraham no retuvo nada, y al final Dios le multiplicó la promesa. En nuestro caso, Dios quizás no nos prometa riquezas o descendencia numerosa por obedecer, pues esa era una promesa específica a Abraham. Pero sí busca bendecirnos de otras formas cuando le decimos sí sin reservas. A veces, Dios espera que renunciemos a algo que apreciamos, un pecado oculto, una relación dañina, un ídolo personal o simplemente nuestras propias ambiciones, para derramar algo mejor en nuestra vida. No olvidemos que tras el altar de Abraham vino un carnero providencial y una reafirmación de promesas. Dios no se queda con nada de lo que le entregamos. Él lo retorna en bendición, de la manera que Él sabe que es mejor.
Jesús dijo: cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mateo 19, 29. En la ecuación divina, nunca salimos perdiendo cuando obedecemos con fe, aunque de inicio parezca lo contrario. 4. Dios es Jehová, Jireh, nuestro proveedor fiel. La historia grabó uno de los nombres de Dios que más consuelo y confianza nos da. Jehová Jireh, Dios proveerá. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Que podemos descansar en que Dios cuidará de nuestras necesidades cuando caminamos en su voluntad. Quizá no veas todavía la respuesta o la provisión en tu situación, pero si estás siguiendo la dirección de Dios, puedes declarar con fe: Dios proveerá el cordero. Puede ser una provisión material, una salida en un problema, fuerzas para soportar una prueba o cualquier necesidad que estés enfrentando. Él sigue siendo el mismo Dios que sorprendió a Abraham en Moria. Seguro que tú también puedes recordar momentos en tu vida donde, contra toda expectativa, llegó un carnero enredado en los matorrales, es decir, una provisión inesperada de Dios justo a tiempo. Cuando experimentes eso, acuérdate de darle el crédito a Jehová Jireh. Y si aún estás esperando ese momento, las palabras de Abraham pueden ser tu consigna. Dios se proveerá. Ten la certeza de que Dios no llega tarde y que su socorro aparece en el momento preciso. Dios no nos pide sacrificios ciegos. Él dio el verdadero sacrificio. Una lección crucial es comprender el corazón de Dios. Algunos podrían malentender la historia y pensar que Dios es cruel por pedir algo así. Pero al ver el final, entendemos que Dios nunca tuvo intención de lastimar a Isaac. Más bien, estaba enseñando a Abraham y a todos nosotros algo profundo. Yo soy el Dios que da, no el que quita sin propósito. Yo mismo proveeré el sacrificio. Esta lección encuentra su máxima expresión en Jesús. Dios nos enseña su amor inmenso al no dejar que Abraham sacrificara a Isaac, pero luego entregar él mismo a Jesús. Esto nos asegura que Dios nos ama con locura, lo suficiente como para sacrificarse a sí mismo en la persona de su Hijo. Entonces, si alguna vez dudamos del amor de Dios al enfrentarnos a pruebas, miremos la cruz. Ahí está la prueba de que Dios nos ama y de que sus intenciones hacia nosotros siempre son redentoras, aun cuando duelan. Como dice Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. Abraham no tuvo que completar el dolor de perder a su hijo, pero Dios sí lo hizo por amor a nosotros. Qué lección tan sublime acerca del carácter de Dios. Él no es un tirano que disfruta quitándonos cosas. Es un Padre amoroso, dispuesto a dar todo por nuestra salvación. 6. Nuestra fe será probada para crecimiento. Finalmente Dios nos enseña que las pruebas de fe son parte de la vida del creyente y tienen un propósito bueno. Abraham salió de esta experiencia con una fe más refinada que el oro. Santiago 1.3 dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y 1 Pedro 1.7 añade que la fe probada es mucho más preciosa que el oro. Si Dios probó a Abraham, el padre de la fe, no nos sorprenda que también permita pruebas en nuestras vidas, no para destruirnos, sino para purificar nuestra confianza en Él y mostrarnos su gloria. A veces, Dios nos pide poner en el altar aquello que más queremos, no porque quiera arrebatárnoslo, sino para ver si estamos dispuestos a confiarle todo. Y al rendirlo, muchas veces, Él nos lo devuelve transformado y bendecido. Tal como Isaac volvió vivo a Abraham, pero ahora tanto padre como hijo, conocían mucho más profundamente a Dios. Ahora bien, esta historia también nos invita a personalizar. ¿Cuál es tu Isaac? Es decir, ¿qué tesoro en tu vida te costaría horrores entregarle a Dios si Él te lo pidiera? Puede que Dios nunca te pida algo de forma tan dramática como con Abraham. Recordemos que el evento de Moría fue único en la historia. Pero sí nos invita a entregarle el control de todo lo que somos y tenemos. Tal vez tu Isaac sea tu sentido de seguridad financiera, o tus planes profesionales, o esa relación que temes perder,
o tu propia vida? Jesús nos llama a tomar nuestra cruz y seguirle, a perder nuestra vida para hallar la verdadera vida en Él. Es natural amar los regalos de Dios, familia, trabajo, sueños, pero la lección de Abraham es que ningún regalo debe volverse más importante que el dador. Podríamos pensar, por ejemplo, en un padre actual que tiene grandes sueños para su hijo. Quizá Dios no le va a pedir literalmente sacrificarlo, pero tal vez Dios llame a ese hijo a servir en un lugar lejano, o a tomar un camino de vida diferente al que el padre imaginó. Ese padre tendrá que sacrificar sus propios planes y confiar el futuro de su hijo a Dios. O pensemos en alguien que siente el llamado de Dios a dejar una carrera lucrativa para dedicarse a una causa humanitaria o un ministerio. Eso implica sacrificar estabilidad y sueños personales, confiando en que Dios proveerá y usará ese paso de fe. Historias así han ocurrido muchas. Por ejemplo, el misionero Jim Elliot y sus compañeros entregaron incluso sus vidas por llevar el Evangelio a personas no alcanzadas. Ellos pusieron todo en el altar, y como fruto de su sacrificio, muchas vidas fueron transformadas, incluyendo los mismos indígenas que inicialmente los atacaron. No todos estamos llamados a un martirio, pero sí a esa disposición de corazón. Señor, todo lo que soy y tengo es tuyo. Haz con ello lo que quieras. Esa entrega total, paradójicamente, es la senda a una vida plena en Dios. Jesús dijo: el que hallare su vida, la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 10, 39. Abraham literalmente estuvo a punto de perder lo que más le daba sentido a su vida, Isaac, y al final lo halló devuelto y con creces, al punto que de Isaac vino la nación entera de Israel, y a la larga Jesús mismo nació de esa línea. Cuán cierto es que lo que entregamos a Dios Él lo multiplica en bendición. La historia del sacrificio de Abraham en el monte Moriah sigue estremeciéndonos porque toca las fibras más profundas de la fe, la obediencia y el amor de Dios. Dios nos enseña, a través de ese acontecimiento, que la fe genuina consiste en confiar en Él por encima de todo, incluso cuando nos pide soltar lo más preciado. Nos muestra que la obediencia radical es posible cuando sabemos quién es Dios, un Padre amoroso y fiel que no nos va a defraudar. También nos revela que Él provee. En el momento justo, Dios aparecerá con el carnero en el zarzal para socorrernos, así como ha provisto a Jesús como el Cordero de Dios para salvarnos. Y nos deja ver su propio corazón dispuesto a hacer por nosotros lo que no permitió que Abraham hiciera al final: entregar a su Hijo único. En última instancia, la lección central es la entrega total. Dios quiere nuestro corazón entero. Quiere que, al igual que Abraham, estemos dispuestos a decir «Sí, Señor», sin reservarnos nada. Esto no porque Dios quiera quitarnos lo que amamos, sino porque quiere que lo amemos a Él sobre todo y confiemos plenamente en su bondad. Abraham pasó la prueba y fue llamado amigo de Dios por su fe. Esa amistad y cercanía con Dios bien valen cualquier renuncia temporal. Te invito a que hagas tuya esta reflexión. ¿Qué te está pidiendo Dios que entregues en sus manos? Tal vez no sea algo físico. Quizás sea entregar tus preocupaciones, tus temores, tu futuro incierto. Puede ser renunciar a ese pecado que acaricias, o a esa relación que sabes que no te conviene, confiando en que Dios llenará ese espacio con algo mucho mejor. ¿Cuál es tu Isaac? Ponlo en el altar de la fe. Recuerda que Dios es bueno y no te va a dejar sin respuesta. Si Él te desafía a confiarle algo, es porque tiene un propósito perfecto tras la prueba. El monte Moriah nos enseña que, después de la prueba, viene la provisión y la bendición. Abraham llamó a Dios Jehová Jireh, y hoy tú también puedes conocer a Dios con ese nombre en tu propia vida. Ora y dile: Señor, dame la fe de Abraham. Ayúdame a confiar en ti a ciegas, sabiendo que tú proveerás y que tus planes son mejores que los míos. Que nada en mi vida esté por encima de ti. La próxima vez que te encuentres en una encrucijada donde obedecer a Dios cueste lágrimas, acuérdate de Abraham e Isaac subiendo ese monte. Acuérdate de la voz de Dios deteniendo el cuchillo
y del carnero apareciendo de repente. Acuérdate de Jesús cargando la cruz por amor a ti. Todas esas escenas hablan de un Dios que es digno de confianza. La historia termina con Abraham e Isaac bajando juntos del monte, con el corazón rebosante de fe y agradecimiento, listos para lo que Dios tuviera por delante. De igual modo, tú puedes salir de tus pruebas con una fe más fuerte y con la certeza de que Dios estuvo contigo en todo momento. En conclusión, la lección que Dios nos enseña a través del sacrificio no consumado de Abraham es que Él quiere nuestra fe sincera y nuestro corazón rendido, porque a través de esa entrega, Él puede mostrarnos su fidelidad, su provisión y su plan de salvación. Es una invitación a confiar en Dios aun cuando no entendamos sus caminos, sabiendo que al final Él tiene preparado algo maravilloso. La pregunta final te la dejo para que la medites en tu interior, en oración. ¿Hay algo que no le has entregado a Dios? Quizás sea momento de ponerlo en sus manos y experimentar cómo en el monte de tu obediencia Dios se encarga de proveer. Que al igual que Abraham, podamos todos decir, Señor, en ti confío, aunque no lo entienda todo, sé que tú proveerás. ¿Estás dispuesto a dar ese paso de fe? La respuesta, entre tú y Dios, puede cambiarlo todo. Que Dios te bendiga y te dé la fe de Abraham para cada día de tu vida. Hasta la próxima.